Continúa el gran suizo de la FIDE y en la jornada número 3 hemos tenido varias partidas sumamente interesantes, como es el caso de la que vieron en el video anterior, en donde se enfrentaron Alexei Shirov, la leyenda viviente, contra el prodigio Abdusattorov, en un final realmente increíble que si no han visto por aquí lo tienen en una tarjeta. El caso es que no fue el único final interesante en esta jornada. También tuvimos el duelo entre el gran maestro norteamericano Hans Niemann, quien venía de caer ante Fabiano Caruana, contra el gran maestro uzbeko Samshidin Bokidov, un jugador que ya anteriormente se había enfrentado a Niemann. De hecho, lo había humillado de manera increíble en el campeonato mundial a ritmo rápido, en donde le ganó en muy pocas jugadas. Si mal no recuerdo, menos de 12 o 10 jugadas. Si no han visto esa partida, también se las voy a dejar en una tarjeta, al igual que esta. Pero bueno, el caso es que a ritmo clásico, por supuesto, es otra cosa. Y a continuación veremos esta espectacular partida que nos regaló uno de los finales más interesantes que se pueden presentar. El duelo de dama contra dos torres. ¿Quién ganaría aquí? Bueno, eso es lo que vamos a averiguar en esta partida. Con las piezas blancas, el gran maestro Hans Niemann iniciaba esta partida con la jugada de 4, mientras que con las negras, el gran maestro Shamshidin Bokidov respondía con E5. Caballo F3, caballo C6, alfil C4, tenemos una apertura italiana, alfil C5, D3, yucopiano, caballo F6, enroque, D6, C3 y A5. Obviamente esto es muy teórico y no nos vamos a detener acá. Torre 1 por parte de Niemann, enroque de su rival, H3, alfil E6 y alfil B5. Fíjense que Niemann aquí evita cambiar los alfiles porque, bueno, se podría abrir la columna F, las negras tienen cierta iniciativa por allí. Alfil A7 por parte de Bokidov, alfil E3, alfil por E3 y torre por E3. Ustedes dirán, pero ¿por qué Niemann no captura de peón? Bueno, fíjense que ya no es lo mismo, ¿no? Porque las blancas jugaron H3 y al hacer este movimiento dejan casillas débiles como por ejemplo G3 que de repente puedan ser aprovechadas por las negras. Por eso Niemann decide capturar de torre, además es interesante para pasar la torre por la tercera fila. Caballo E7 por parte de Bokidov, D4 de Niemann, C6, alfil F1 y torre E8. Posición muy sólida aquí en las negras. Con esta jugada no solamente se atacó el alfil, se defiende la casilla de 5 para posibles avances. Caballo BD2, Niemann termina de desarrollar las piezas, caballo G6. Bokidov comienza con los planes típicos, buscar la casilla F4 para un caballo. A4 de Niemann, dama C7, dama C2 y ahora D5, ¿no? Las negras deciden romper inmediatamente. Probablemente había que ser un poco más precavido y jugar H6, esperando y, bueno, evitando que el caballo venga a G5. En vez de eso, tras la jugada D5, caballo por E5 de Niemann, que ahora va a tener una interesante iniciativa. Caballo por, peón por, dama por y caballo F3. Con esta jugada las blancas comienzan a ganar tiempo a costa de la dama. Dama H5 aquí de Bokidov. E5, las blancas ahora ganan un poco de espacio. Caballo E4, torre a E1, torre a D8, B4, A por B4, C por B4 y alfil C8. Quizá aquí ya era mejor la jugada caballo G5 buscando simplificar. Por ejemplo, si caballo D4 para evitar los cambios, viene dama H4 y bueno, la posición está más o menos igualada. El problema de alfil C8 es que las blancas aquí juegan alfil D3 y ahora fíjense que, bueno, ¿qué van a hacer las negras? Se amenaza alfil por caballo ganando un peón. Además, si el caballo se retira a G5, por ejemplo, pues viene alfil, perdón, caballo por caballo, dama por y alfil por H7 y bueno, igual se ganaría un peón. Así que Bokidov decide sacrificarlo para buscar algo de actividad. Juega H6, defendiendo en H7, alfil por E4, D por E4, dama por y torre D5. Buscando pues allí presión sobre el punto E5, activar las piezas. Niemann juega B5, buena jugada, porque pues sabemos que no se puede capturar el peón o caería la torre. Torre ED8 defendiendo la torre, ahora sí se amenaza el peón. B por C6, B por C6 y rey H2. Las blancas sencillamente se retiran de la octava fila para evitar todos los temas por allí. Y ahora fíjense que, bueno, se empieza a hacer sentir el peón de más de las blancas. Este peón de A puede llegar a ser muy peligroso si comienza a avanzar. Alfil F5 por parte de Bokidov amenazando la dama. Y ahora dama F4. Bueno, aquí probablemente se podía ganar un tiempito con dama C4, ¿no? Atacando el peón de C6. Pero bueno, tras dama F4, alfil E6 por parte de Bokidov, torre C1 de Hans Niemann, alfil D7 defendiendo el peón,
dama E4 y alfil F5. Bueno, aquí las negras intentan seguir ganando tiempos a favor de la dama, perdón, atacando la dama. Pero lo cierto es que quizá torre E8 era mejor. Por ejemplo, si G4, viene dama G6. Bueno, obviamente en esta posición las blancas están mejor, eso es indiscutible. Pero quizá las negras puedan luchar si se cambian las damas, porque este peón está algo débil, ¿no? En vez de eso, tras alfil F5, dama B4 aquí por parte de Niemann, dama G6 de su rival y torre S3, poniendo más presión sobre el peón de C6. Pero lo cierto es que dama B4 fue interesante para, bueno, empezar a empujar el peón con A5, ¿no? Y que empiece a ser peligroso. Tras torre S3, las negras juegan alfil E4. Un error. Había que jugar alfil D3. Fíjense la idea. Si por ejemplo torre por C6, viene dama E4. Y si las blancas cambian los damas, que parece lo más natural, pues viene alfil por. Y las negras tienen una iniciativa interesante a cambio de los peones. Fíjense que ya se amenaza alfil por caballo. Y si peón por, pues viene torre por E5. Las negras logran dañar la estructura de la blanca, recuperan uno de los peones y probablemente sea difícil aquí que las blancas ganen. En cambio, tras la jugada alfil E4, pues las blancas jugaron a caballo H4 atacando la dama. Y ahora dama H5. Parece que aquí las negras sacrifican una pieza, ¿no? Porque Niemann juega dama por alfil. Pero el tema es que las negras todavía tienen torre D4. Atacan la dama y van a recuperar el caballo. Dama por C6, Niemann aprovecha para ganar un segundo peón. Dama por H4 y ahora torre G3. Bueno, aquí era interesante ya la jugada E6. Tras F por E6 viene E por F7, dama F4, torre G3, dama por F7 y torre C2, defendiendo todo. Las blancas siguen teniendo un peón de más y bueno, siempre tienen cierta amenaza sobre el punto G7. El tema es que tras torre G3, que bueno, tampoco puede ser mala, aquí las blancas jugaron torre por A4, perdón, las negras recuperando uno de los peones. Y ahora sí, E6 por parte de Niemann. Parece que era mejor la jugada torre de 1. Una jugada que es muy difícil de ver, no es un sacrificio de torre y aparentemente aquí no hay gran cosa. El tema es que tras torre por D1, pues viene dama E8 jaque, rey H7 y dama por F7, amenazando mate en G7. La única jugada posible aquí es dama por torre y tras rey por tenemos un final de dama contra dos torres, pero las blancas tienen dos peones. Algo similar a lo que sucedió en la partida. Pero bueno, aquí Niemann jugó E6, torre A7 por parte de Bokidov, torre C4 atacando la dama, dama E7, E por F7 jaque, dama por F7, torre C, G4, rey H8 y torre por G7. Básicamente, como le dije, vamos a llegar a lo mismo, ¿no? Tras dama por, torre por y rey por, estamos en un final de dama contra dos torres, pero las blancas tienen dos peones. Eso debería darle ventaja. Eso sí, hay que tener mucho cuidado con las dos torres porque si logran coordinarse, ni siquiera la dama va a poder con ellas. Aquí Niemann juega F4 y empieza a correr con los peones. Quizá era mejor dama C3 primero según el módulo, aunque no está muy clara la idea tampoco, ¿no? F4 parece que es una jugada que tarde o temprano hay que hacer. Y aquí las negras juegan torre a D7, una de las jugadas más lógicas de la posición, porque la idea es que las torres se protejan entre ellas para evitar por allí un jaque que me vuelen una torre. Pero el caso es que era mejor aparentemente torre F8 atacando el peón inmediatamente. Fíjense que no hay jaque en donde se pueda perder la torre. Lo que pasa es que esto es difícil de calcular. Tras dama C3 viene torre F6, G4 y rey F7, ¿no? Pero igual las blancas deben estar mejor aquí. Tras torre a D7, dama E6 por parte de Niemann que quiere apoyar el avance del peón. Torre D6, dama E7, rey G8 y G4. Fíjense cómo las blancas van ganando tiempos para poder avanzar los peones, ¿no? Torre 8 D7, dama E8 jaque y rey G7. Quizá rey H7 era un poquito mejor, pero la posición sigue siendo bastante mala para las negras. Rey G3, torre D5, dama E6, torre 5 D6, dama E5 jaque, rey F7, dama H8. Bueno, comienza la dama a buscar temillas ahí para dejar al rey bastante débil, ¿no? Torre 7, rey H4, torre 3, dama H7 jaque, rey F8 y dama C7. Fíjense cómo da vueltas la dama. Ahora ataca la torre, Bokidov tiene que defenderse, dama B7, torre D7, dama E4 y torre 7 D6. Quizá la mejor defensa de las negras es esta, mantener las dos torres unidas para que ninguna de ellas pueda ser capturada.
Aquí Niemann en algún momento va a tener que avanzar los peones, ¿no? Dama H5, rey F8, dama B5, rey F7 y F5. Como les dije, si las blancas no avanzan, los peones no van a poder ganar. Y ahora las negras juegan rey F8. Aparentemente H5 aquí era mejor, pero bueno, vamos a llegar a algo similar en la partida, ¿no? Tras rey F8, dama B4 aquí por parte de Niemann clavando la torre, rey F7, dama C4, rey G7, dama E4, rey F7, dama B4, rey G7 y dama B4. No es fácil, fíjense cómo Niemann da vueltas con la dama, pero no encuentra la manera de seguir avanzando los peones, ¿no? Aquí Bokidov parece que se está quedando quieto y de repente decide jugar H5. Ahora, fíjense la idea. ¿Qué pasaba si rey G7, no? El problema es que viene dama E7. Básicamente lo que estaba haciendo Niemann aquí era triangularlo. La idea es que, por ejemplo, tras rey G8, ahora sí viene F6. Las blancas han ubicado a la dama en la casilla correcta para poder avanzar el peón y ahora sí, las blancas deben ganar fácilmente. Ahora, tras H5, que es el único recurso que consigue aquí Bokidov para evitar mover el rey, rey por H5, torre por H3, jaque y rey G5. Las blancas han logrado deshacerse del peón que quizá evitaba que el rey blanco pudiera seguir avanzando. Y ahora sí los dos peones están totalmente libres. Torre H de 3, dama E5, torre 3 de 5, dama E4, torre de 3, dama H1. Fíjense cómo Niemann busca otras rutas para poder entrar con su dama. Rey G7, dama B7 jaque, torre D7, dama B8, torre 3 D6 y dama E8. Bueno, aquí era muchísimo mejor rey H4. Por ejemplo, si torre H6 viene rey G3 y bueno, jugadas como torre C6, por ejemplo, dama B2 jaque, el rey se mueve y los peones van a avanzar tarde o temprano. Ahora, tras dama E8, torre F7 por parte de Bokidov, que continúa intentando defenderse aquí. Dama E5, torre de F6, rey F4, se viene el peón. Rey H7, todavía no se puede avanzar porque viene torre por peón y el final probablemente sería tablas. Así que Niemann comienza otra vez a dar vueltas con el rey y la dama, ¿no? Dama jaque, torre 8 F7, dama D2, torre 7, rey F4, torre F7 y dama C1. Recuerden que aquí las blancas tienen 50 jugadas para ganar la partida si es que no mueven ninguno de los dos peones, pero en cualquier caso, pues las blancas van a buscar avanzar. Torre F8, rey E4, torre 8, rey F3, torre F8, dama G5 jaque, rey H7, rey F4, torre 8, rey E5 y torre B6. La torre se empieza a alejar peligrosamente, pero es que no hay más nada que hacer. Ahora sí venía dama por torre, ¿no? Dama H4 jaque, rey G7, dama G5, rey H7, dama D8, torre 7, torre F, B7, rey F4 y torre H6. Aquí probablemente aguantaba un poco más torre B4, aunque tras rey G3, pues el rey se va a colar por acá e igual las blancas deben ganar. Tras la jugada torre H6, dama D3, buena jugada buscando el descubierto, torre HB6, F6 jaque, rey G8, rey F5, fíjense que el rey también es importante para poder ganar esta partida, rey F7, dama C4 jaque y ahora rey F8. Esto permite un mate mucho más rápido, ¿no? Aquí lo mejor era rey E8, aunque tras dama G8, rey D7 y F7, las negras están totalmente perdidas. La torre puede dar a jaque, pero el rey se va a esconder finalmente detrás de su peón. Tras rey F8, Niemann jugó G5, los peones siguen avanzando. Torre B8, rey G6, quizá aquí era mejor dama C5, ¿no? Casi que mate forzado tras rey G8 y dama E7, pues ahora sí esto se acaba, ¿no? La próxima jugada va a ser F7 y se acabó. Pero tras rey G6, torre 6 B7, rey H6, torre F7 y tras dama D4, ahora sí, Bokidov decidió abandonar porque está totalmente perdido. ¿Por qué abandona aquí? Bueno, básicamente porque la próxima jugada de las piezas blancas va a ser G6 y no se puede evitar. Si la torre abandona la última fila, pues viene dama 8 mate y si se mantiene allí viene G6, G7 y esto va a terminar muy pronto. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Otro final súper interesante, en este caso dama contra dos torres, ¿no? Una lucha eterna. Normalmente las dos torres son más fuertes, pero en igualdad de condiciones. En este caso, los dos peones deciden porque están totalmente libres y además unidos. Eso hace una gran diferencia. Si los peones estuviesen separados, de repente otra sería la historia, porque las torres pueden cazarlos individualmente. ¿Qué les pareció?
Si les gustó la partida y el final, por supuesto, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita porque este torneo está sumamente interesante. Les comento que ya no hay jugadores prácticamente invictos, ¿no? Por acá tienen la tabla de posiciones nuevamente, ¿no? De primero Erwin Leamy, de segundo la sorpresa de este torneo, ¿no? El maestro internacional Ramazan Salmakhanov. Jugador que, bueno, tiene básicamente de 200 a 300 puntos menos de los jugadores que están allí siguiéndolo, ¿no? Algo espectacular. Un gran saludo para todos, muy pendientes de las siguientes transmisiones y nos vemos en un próximo video.